6 horas de evolución en ese momento. Ya en su aspecto infeccioso del bebé, sus pruebas indirectas tomadas a las 16 horas de vida. Esto fue debido a que hubo problemas en ese momento con laboratorio, por los reactivos de los exámenes. Entonces, gracias al apoyo del Hospital Blue, se pudieron procesar las pruebas de este bebé y se catalogó como una sospecha de sepsis temprana. Se le inició su doble antibiótico de manera empírica, su ampicilina más cefotaxima. Ya el 6º día de antibiótico hubo cambio de antibiótico, ya que la paciente tenía una plaquetopenia persistente. Ella inició con unas plaquetas de 110,000 el antibiótico. Sin embargo, al 6º día se reportaron plaquetas de 129,000. Entonces, por esa razón, realizaron el cambio de antibiótico. Ya el 10º día persistía la paciente con plaquetopenia, tenía unas plaquetas de 136,000 y aquí presentó una neutropenia de 1,200, por lo cual se realizó la interconsulta con infectología. En total, la paciente cumplió 14 días con antibiótico. El hemocultivo a los 5 días de cultivado se reportó negativo, y por la misma interconsulta que se realizó con infectología, ellos solicitaron el estudio de TORCH, el cual se le tomó a la paciente y se reportó negativo. Entre su aspecto hematológico tenemos que el paciente presentaba su plaquetopenia y también tuvo una ictericia neonatal. El tipeo del bebé era de BRH positivo, diferente al de la madre. Sin embargo, siempre sus valores de bilirrubina estuvieron debajo de la curva de riesgo, por lo cual no ameritó fototerapia. El valor más bajo, como ya les había explicado, tuvo 110,000 de plaquetas, y al alta la paciente se fue con 143,000 de plaquetas. Ya las plaquetas ya estaban en ascenso y no tuvo necesidad de uso de transfusiones de ninguna manera. En el aspecto neurológico, no se le realizó la función lumbar a pesar de que se le sospechaba la sepsis debido por su plaquetopenia. La paciente siempre presentó una buena respuesta a sus estímulos, sus reflejos primitivos siempre estuvieron presentes, y se le realizó una ultrasonografía transfrontalera por parte de los requisitos que pidió infectología, y ese se encontró dentro de los parámetros normales. Ya entre sus aspectos al alta, se realizó la interconsulta por medio de telemedicina, se presentaron todos los exámenes de la paciente, infectología indicó plan de alta, y solo solicitaron seguimiento en consulta externa con una inmunoglobulina de citomegalovirus y toxoplasmosis de control. Nada más con esta paciente. Tal vez preguntar, porque no conozco el caso, acerca de en qué momento, cuántas horas tenía de vida el paciente o la paciente, en qué momento se detectó la plaquetopenia, cuántas horas de vida post-nacimiento. 16 horas. Ajá, las 16 horas. Estas fueron 110,000. 110,000, sí, porque por lo mismo que no tuvimos los reactivos, se tomaron los exámenes ya más tarde, ¿verdad? Entonces, a las 16 horas de vida que se tomaron los exámenes, sí, la paciente presentaba una plaquetopenia de 110,000. Eso creo que es importante, doctora Martínez, establecer el tiempo en el cual nosotros detectamos esa plaquetopenia. Porque no es lo mismo ver, y ustedes lo que han leído, habrán visto que hay plaquetopenias de tipo fetales, precoces antes de las 72 horas y tardías después de las 72 horas. Entonces, desde ahí uno puede ir estableciendo algunas hipótesis diagnósticas cuándo es que se presenta la plaquetopenia. Creo que la pregunta. Entonces, esta sería una plaquetopenia de tipo precoz, temprana. Y ahí yo creo que en donde los neonatólogos tal vez me pueden ayudar, cuando tenemos plaquetopenias tempranas, generalmente no se asocian a sepsis neonatal. Se asocian a sepsis cuando son arriba de las 72 horas. No quiere decir que una plaquetopenia temprana no esté asociada tampoco a sepsis, pero en la mayoría de artículos, lo que usted mencionaba, doctor, antes de empezar el Ateneo, antes de las 72 horas unido con plaquetopenia puede ser hasta transitorio, puede ser hasta algo
normal, fisiológico en el paciente, puede tener otras causas de tipo hematológico. Sin embargo, hay que correlacionar siempre el cuadro clínico, los hallar cómo estaba ese paciente, estaba bien, que no veo que se presentó ahí, el aspecto del paciente, cómo estaba, los antecedentes de la ruptura de membrana, todo eso se tiene que correlacionar también. Sí, No solo tomar en cuenta el valor de la plaquetopenia. Sí, porque no solo, bueno, se relacionó más que todo a algún proceso infeccioso porque la paciente cumplía cuatro criterios, unos glóbulos blancos de 26.000, unos glóbulos totales de 16.000, entonces las plaquetas de 110.000 y la PCR de 1.3. Entonces ya con todo ese criterio fue que no solo, por eso si solo hubiera sido la mera plaquetopenia, creo que ahí sí hubiéramos pensado no una causa infecciosa, ¿verdad? Sino que ahí como cumplía todos esos criterios, entonces fue por eso que se asoció a una causa infecciosa. Sí, eso quería aclararle. Como realmente las primeras pruebas indirectas de sepsis sí se tomaron a las 6 horas, pero como en esos momentos pues había problemas aquí en laboratorio, no se lograron procesar y logramos enviar hasta 16 horas las pruebas al Bloom. Entonces ahí nos resultaron neutrofilia, leucocitosis, una PCR positiva de 1.2 y la plaquetopenia, que como usted decía, ¿verdad? Si fuera una plaquetopenia aislada, habríamos pensado que podía ser hasta normal, pero uno hasta se ve tentado a no investigar más. Pero como estaba asociado al riesgo de sepsis y la madre también estaba cumpliendo antibióticos, pues decidimos darle valor como un parámetro de sepsis, ¿verdad? Se inició incluso el tratamiento con ampicilina cefotaxima para no estar funcionando al bebé intramuscular con el aminoglucósido, y así se inició el manejo, ¿verdad? Luego en el control persistía pues plaquetopenia. En el control solo tomaron en cuenta la plaquetopenia cuando hicieron interconsulta con el infectólogo. Y tenía una neutropenia también por eso, entonces por la ¿Qué antibiótico le puso el infectólogo? El infectólogo decidió que se siguiera con la oxacilina y con la cefotaxima, que continuara con ese mismo antibiótico y que se le tomaran las pruebas, que se le tomó el estudio de TORCH, se le tomó su ultrasonografía y unas pruebas de sepsis control. Dependiendo de todo eso, se le iba a realizar la nueva interconsulta. Vámonos al inicio. Hay varias cosas que a mí me llaman la atención. ¿Con qué diagnóstico fue clasificado este niño? ¿Cuál fue la clasificación del recién nacido? ¿Y cuál fue el diagnóstico de patología? Aquí está al principio, un recién nacido de término por 39 semanas por balar, adecuado para su edad gestacional y el riesgo de sepsis neonatal por la ruptura. Ok. Más que todo. ¿Era un niño enfermo o aparentemente sano? Aparentemente sano, solamente fueron las alteraciones. Vale, porque todo esto ha cambiado, ¿verdad? Las últimas definiciones de sepsis neonatal ya no son ponerles antibiótico a estos niños. El mayor riesgo son después de las 24 horas de ruptura prolongada de membranas. Y lo otro es que los que están antes pueden ser manejo hasta expectante, tenerlos ahí 24 horas con la mamá, observar si presenta algún signo para decir si está con alguna sospecha de sepsis. Siguen con todos los exámenes que tuvieron sustentando que era sepsis. Sí. El hemocultivo ¿a qué salió positivo? No, estaba negativo. Entonces se fue como sepsis, pero en realidad habrá sido sepsis. Sepsis clínica. Por clínica. Sí, porque en sí realmente, o sea, el paciente no se le dio plan de ingreso, sino que nada más se le iban a tomar las pruebas por lo mismo que era en la ruptura de 16 horas. Y dependiendo del resultado de esos exámenes, ahí se iba a decidir si realmente ameritaba o no ameritaba el ingreso, ¿verdad? Tal vez yo hoy me quedara con con el manejo de antibióticos. La doctora tiene su criterio, lo puso ampicefo, pero por lineamiento y que debe de quedar... ¿Por qué fue ampicefo? Porque el lineamiento no dice entremos con ampicefo, ninguna guía. Realmente no, fue un ingreso durante un turno, según lo que pude observar en la historia, porque incluso ni yo ingresé a la paciente, sino que
por lo mismo de que la paciente cumplía los 4 criterios y porque estaba plaquetopénica fue que ellos decidieron cubrirlo con ampicilina y cefotaxina. Sí, pero tal vez para que no quede que eso no es de entrada ponerle ampicefo a un niño. Sí, Es se lo ampicilina. pusieron Es ampicilina en con una aminoácidos. Yo no se quiero lo que cambian. vayan a llevar esa idea No, ustedes no. que está en información, Ujú. que es ampicilina cefo solo porque las pruebas de sepsis me salen positivas y el niño sano, clínicamente. ¿va? Ese es uno de los puntos, porque después, cuando venga a pasar visita a la doctora y le siguen los exámenes alterados, se va a ver en el problema qué Que ya no hay antibiótico lo que pongo. ¿Qué antibiótico pongo? Porque ese antibiótico, yo diría, salió como sepsis nosocomial. Con ese antibiótico Con el segundo que le oxacefo. cambiaron. Salió Sí, como los sepsis cambios. nosocomial. De hecho, el inicio de antibióticos no lo di yo, ¿verdad? Se Ujú. hizo en un turno. Yo evalué al niño como a los 48 horas de nacido y pues ya no le iba a cambiar antibiótico. Igual En el segundo antibiótico tampoco. Tampoco. Que lo hicieron en un fin de semana. Entonces, no es recomendable tampoco estarle haciendo cambios. Ajá. Si el paciente está asintomático, ¿verdad? Pues lo recomendable es esperar que venga el que va a llevar la responsabilidad. Sí, Así porque es el aquí- niño Porque nos para atan empezar. de mano. Creo que también el problema fue que la paciente fue de 110,000 a 147,000 y después de esos 147,000 bajó a 129,000. Entonces ahí quizás ellos se vieron en eso de que, ¿qué hacemos? ¿verdad? Entonces, Y ahí cuando fue- hicieron ese cambio a oxacefo, ¿cómo estaban las pruebas indirectas de sepsis? solamente con la plaquetopenia y estaban los leucocitos dentro de sus parámetros normales, estaban la PCR. Entiendo que seguía. No, estaba Así, negativa, está de 0.5. Fue lo mismo que dijo la doctora Figueroa. El nadir de las plaquetas es hasta el 4.º día, 3.º o 4.º día, pega su bajón Subajo. y empieza a subir lentamente hasta el 10.º día aproximadamente. ¿Ya? 14. Y la mayor causa de plaqueta baja son las punciones. Ya hacemos trombosis cuando hacemos las punciones, extraemos muestras ya sea de catéter o directo y empezamos a formar toda esa trombosis y al final nos dan plaqueta baja. Es la primera causa de plaquetopenia. La segunda viene todas las que dijo la doctora, los retrasos de crecimiento intrauterino, la asfixia perinatal, las acidosis metabólicas, sepsis, al final van dejando la sepsis, Que ¿verdad? esas son las Que 72 son horas las en sepsis, adelante. porque después del 10.º día vamos a empezar a ver que las plaquetas van y los TORCH, vamos a ver al 10.º día, la semana 7, 10 días, empezamos a ver el aumento de las plaquetas. ¿A qué edad empezó a las plaquetas a subir? Empezó a los 14 días, se le tomaron las pruebas control y ya tenía 143. Ok, y lo otro es que por definiciones de sepsis o por pruebas indirectas es abajo de 100,000. No es de 119, 120,000, sino que plaquetas abajo de 100,000, más todas las pruebas indirectas que ustedes tenían, era sepsis. Pero solo que ahí quedaba que andaban entre 100 y 150. Sí. Entonces Como podría ser Estaban que, oscilando. sí, podría ser que fuera algo inmunitaria, o sea, A lo inmune. que por eso mantenías a sus plaquetas y el niño aparentemente sano iban a corregir a medida iba avanzando sus días de vida. No sé, ahí el doctor Arevalo. Mire, yo le veo, incluso por ejemplo, causas de trombocitopenia en el periodo neonatal, madre por ejemplo con preeclampsia. Sí. Esa es también una causa, en este caso la vía. Yo el manejo lo veo bien, siento que lo que dice el doctor, 100 plaquetas de arriba de 100,000, no es una trombocitopenia pero leve. Y también hay trombocitopenias inducidas por fármacos, ¿verdad? Y los cefaloperinas de tercera generación se ven asociadas con trombocitopenia. Pero eso está descrito en la literatura, trombocitopenia inducida por fármacos. Y se cambia el antibiótico y lo que dice que más o menos 8 de 10 después de cambiar el antibiótico, por ejemplo la cefaloperinas de tercera generación se asocia con trombocitopenia. Entonces en este caso yo siento que en términos generales lo manejaron bien, porque siento que tenía un factor de riesgo bien importante que era la ruptura de membranas.
Si, digamos, puede ser ampicilina más una amilglucoso, o ampicilina más una cefalponina tercera generación. Yo no le veo mayor. Con que han copado cefotaxima, pues puede estar escrito que puede ser cualquiera de los dos. A veces uno escoge si hay, por ejemplo, alguna sospecha, por ejemplo, si hay una sospecha de daño renal, nosotros ponemos la cefotaxima, ¿verdad? Entonces, no vamos a poner un aminoglucósido. O si es una neuroinfección, pues la cefotaxima quizá en ese caso. Pero yo no le veo mayor a los antibióticos. Siento que con lo de la plaquetopenia, no era como lo que está descrito, uno se aflige cuando las plaquetas bajan de 50.000, ahí sí uno ya se aflige, pero no era un solo criterio. Las plaquetas como un solo criterio para decidir que un niño está séptico, no es un criterio sólido, ¿verdad? Sino que, y de ahí por lo demás siento que el manejo, cuando le buscaron TORCH, es otra causa frecuente de trombocitopenia, ¿verdad? Pero yo más pensaría que quizás los antibióticos pueden haber inducido también, ¿cierto? Ese trombocitopenia leve que ella tuvo, ¿verdad? Que el paciente tuvo. Pero por lo demás siento que el manejo que se le dieron en términos generales fue apropiado. Viéndolo como pediatra y viendo el caso, no lo conozco, pero retrospectivamente me presentan a mí ese caso. Todo niño escéptico, lo que decía el doctor Brizuela, eso es de antaño. O sea, ¿se ve bien o se ve mal? El niño se veía bien, estaba bien, pero tenía ciertos parámetros de riesgo de la madre. La ruptura de membranas, que no era tan prolongada, pero tenía una ruptura de membranas y la tenía con antibióticos. Entonces, deciden tomarle pruebas indirectas de sepsis y le encuentran no solo la plaquetopenia, sino que aunque 25.000 glóbulos blancos no está tan elevado para la edad del niño, pero 26, pero sí tenía también, dicen, la proteína C reactiva, tenía la neutrofilia. El hemograma, en todos los artículos que hemos revisado a petición del jefe del departamento y todo al respecto de este caso, el hemograma no es un elemento, una herramienta diagnóstica tan útil para todos los elementos, tanto los leucocitos como la relación de neutrófilos inmaduros con lo que ya conocemos totales, con esos rangos de todos esos elementos del hemograma. Se ha visto que las plaquetas son las que tienen mayor importancia, no tanto los leucocitos, ni lo que dijimos, ni la relación de neutrófilos, ni la pandemia, sino que la plaquetopenia. Pero tiene que ser correlacionado y generalmente esta plaquetopenia se ha visto que sí debe de darse la relevancia en lo que decía, en la sepsis tardía, no en la parte temprana, ¿verdad? Entonces, desde ahí, ¿tenían ustedes algunos reactantes de fase aguda elevados? Si había plaquetopenia, teníamos una leucocitosis, un paciente con riesgo, le pusieron antibióticos, yo se lo hubiera puesto también, creo que el que lo puso se lo puso coherentemente, pero pensando por qué le pusieron cefotaxima, pienso yo que se afligieron por las plaquetas, que no son graves, porque un niño no va a sangrar con 110.000 plaquetas, abajo de 50.000 es una plaquetopenia grave, entonces quizá por el riesgo de ponerle intramuscular la aminoglicósido, que aquí en por esa razón ¿por qué no le pusimos aminoglicósidos intravenosos? Pueden preguntar. En este hospital nosotros tenemos cierta prudencia en cuanto a los aminoglicósidos intravenosos porque hemos tenido bloqueos neuromusculares que han llevado a paro cardíaco en neonatos. Entonces tiene que haber una buena dilución, una perfusión lenta. Por eso creo que le pusieron la cefotaxima. Pero, y lo que decía el doctor, la plaquetopenia no era de afligirse. Yo no le veo por qué le pusieron oxa. Si el niño estaba bien, tenía un hemocultivo que era negativo, con pruebas que estaban mejorando. Y que solo las plaquetopenia estábamos en el tiempo esperado de que esas plaquetas podían haber continuar bajas. No, sí, yo revisando así las notas y o sea, ahí daban la explicación de que que las plaquetas de 147.000 pasaran a 129.000, fue por eso que decidieron. Sin embargo, el resto de exámenes estaban dentro de sus parámetros normales, ya habían normalizado. Doctora Zabaleta, No, le estaba preguntando por qué esperaron tanto
la interconsulta con el infectólogo? Porque como hemos mencionado aquí, no era una plaquetopenia severa. La pedimos cuando, aparte de la plaquetopenia, el niño ya hizo una neutropenia leve, que fue por eso se pidió la interconsulta. No solo era un solo parámetro, sino que ya era una visitopenia que tenía el paciente, entonces por eso se realizó. ¿Y él dio alguna recomendación? Él dijo que se hiciera el estudio TORCH y que no se cambiara, que estaba bien que siguiéramos con oxacilina y cefotaxima, que la continuáramos a 14 días y que solo agregáramos el estudio para descartar toxoplasmosis y citomegalovirus, que son las que con mayor frecuencia pueden provocar plaquetopenia. Tal vez algo que enriquezca eso de los niños sépticos con plaquetopenia. Hay varios estudios que hablan sobre vincular el grado de plaquetopenia con algunos gérmenes. Se ha visto que la plaquetopenia es más intensa, que en este caso no era ninguna plaquetopenia grave, una plaquetopenia cuando se trata de hongos o gram negativos. Menos grave la plaquetopenia cuando se trata de gram positivo, por ejemplo, estafilococo. Entonces, eso es importante. Algunos estudios mencionan que no hay relación con la gente, pero la mayoría hay un poco de pediatría que lo relaciona bastante con la candidiasis. Con la cándida cuando disminuye notablemente la plaqueta, pero en sepsis tardía. Y generalmente son prematuros de muy bajo peso. Y en sepsis temprana menciona estreptococo de grupo B también, hemófilos influenza también está relacionado. Listeria monocitógenes, estafilococo, ¿verdad? En el caso de las plaquetopenias tempranas. Y en las tardías ya se ven involucrados virus también, hongos, cándida está relacionada. Y la edad gestacional tiene también mucho que ver, ¿verdad? Entre menor edad gestacional hay mayor riesgo de plaquetopenia también, que no era el caso de este paciente, porque era un paciente de termo. Bien, doctora Martínez, para concluir. Pues yo lo que recomiendo siempre es no tomar decisiones en el turno, ¿verdad? Siempre hay que estudiar pues el caso como un todo y sobre todo fijarse en el cuadro clínico. Si el niño se ve bien, no tenemos por qué correr, ¿verdad? Sigue siendo cierto lo que ustedes nos enseñaron, que la única indicación para correr, para poner antibióticos, es si yo sospecho que hay meningitis. Ahí sí no nos va a perdonar el doctor si no lo ponemos en el turno. Pero en el resto de los casos, pues podemos, de hecho, como decía el doctor Brizuela, actualmente lo que se maneja en el diagnóstico de sepsis neonatal es la observación por 48 a 72 horas antes de tomar la decisión de iniciar antibióticos, ¿verdad? Si el niño se ve bien, ¿verdad?, podemos estar tranquilos, ¿verdad?, y no correr a indicar los antibióticos. En este caso, pues, yo apoyé el manejo, doctor, como les decía al inicio, porque había un factor de riesgo y había otros parámetros que estaban positivos. Averiguamos sobre la madre y también estaba tratada con antibióticos. Entonces, pues, continuamos el manejo. Muy bien. Para otros niños que vinieron, ¿qué recomendación daría? No, uno, la clasificación del recién nacido, su edad gestacional, eso es muy importante, y si está aparentemente sano o luce enfermo, sintomatología, signos clínicos. Segundo, el inicio de antibióticos lo más leve posible, ampicilina, aminoglucósido, tomar las pruebas de sepsis, siempre van a ser indicativos. Tenemos todavía un lineamiento del Ministerio de Salud donde nos dicta, y no se ha cambiado, que de 12 a 18 horas tomamos pruebas y más de 18 horas es antibiótico. Esperemos que revisen pronto esas guías para que sean modificadas según las actualizaciones que hay en el momento. No correr con los cambios de antibiótico, así como dijo la doctora, tal vez esperar al médico de staff. A menos que haya que intervenir en el momento, hay que hacerlo.
y justificarlo en su nota, ¿verdad? Una vez justificado, un niño crítico no puede esperar que vaya a llegar hasta el siguiente o 2 días después un médico de staff. Tiene que ser el pediatra de turno que está a cargo de intervenir lo más pronto posible. Eso, y tal vez todavía dentro de las, no sé, de discutirlo, porque las pruebas de indirectas de sepsis a las 6 horas, no sé si toman un control posteriormente, porque ya se ha visto que la proteína C reactiva puede estar negativa en 6 horas y a las 12, 24 horas tenerla positiva. No sé si cambiar las pruebas de sepsis para las 12 o 24 horas de edad de nacimiento quizás sería bueno, porque a las 24 horas o 12, 24 horas nos da un perfil más general de cómo va a evolucionar este niño, ¿verdad? Porque a las 6 horas están normales y se va de alta. No sabemos si en 12 o 24 horas ya está séptico. Eso nada más. Mire, hay parámetros clínicos, parámetros de laboratorio, los antecedentes de la madre, todo eso sirve, pero es decir, no. La otra cosa es unas pruebas positivas no quiere decir que ese paciente también va a cumplir 10, 14 días de antibióticos, ¿verdad? A veces las pruebas pueden ser positivas, a los 3 días, a los 12 días pueden estar negativos, y en todo caso nosotros nos valemos de los cultivos. Un paciente puede tener, las primeras pruebas están positivas, las segundas están negativas, y si el cultivo está negativo, es decir, nosotros ocupamos los criterios de Rodwell. 3 criterios de Rodwell ya positivos nos pueden indicar que ese paciente puede tener puede estar potencialmente infectado, pero lo que nos va a mandar son los cultivos. Si el cultivo está negativo, entonces nosotros podemos suspender los antibióticos y ya lo tuvimos al paciente en observación 2-3 días, y si el cultivo está negativo, podemos incluso suspender antibióticos y mandarlo a la casa sin nada, ¿verdad? A mí, como le digo, yo el manejo que le dieron a este paciente, en términos generales, siento que fue dentro de lo que las guías indican. Siento que probablemente lo de la plaquetopenia se afligieron quizás más de la cuenta, pero en términos generales siento yo que está bien, pero que hay que poner en la balanza las 3 cosas, ¿verdad? Los antecedentes de la madre, la manifestaciones clínicas del paciente y lo del laboratorio. No darle una preponderancia tanto a lo del laboratorio. Y que el hecho que tenga una prueba positiva no quiere decir que ese paciente va a cumplir 10, 14 días en ingresado, sino que probablemente con los cultivos nosotros podemos mandar a la casa y lo vemos en la consulta externa. Para finalizar. Ahí solamente quizá decirles que aquí en el tiempo que he estado yo, todos los hemocultivos, al menos en mi servicio que se han tomado, salen negativos. Hay que revisar la técnica y también tener cuidado de que el hemocultivo se tome antes del inicio del antibiótico, porque capaz le ponemos ampicilina y el hemocultivo insole, la enfermera le cumple y después el hemocultivo sale negativo, más en neonatos. Entonces hay que tener este cuidado con los accidentes de establecer, de poner ahí en la indicación que el hemocultivo sea tomado antes del inicio de los antibióticos, porque después, como dice el doctor, ¿cómo sustentamos el diagnóstico de sepsis? Y tiene que ser 2 hemocultivos positivos para decir que tiene sepsis este paciente. Entonces, ¿cómo lo sustentamos? Sí, incluso... Y se va con diagnóstico de sepsis, entonces hay sesgo. Hay sesgo en la vigilancia epidemiológica, también va a haber sesgo, porque no son sepsis a lo mejor. Sí, hace poco fuimos a una educación continua de parte de la ley Nacer con Cariño, y ellos explicaban, ¿verdad?, que bueno, o sea, preguntaron de que cuántos hemocultivos se le toman al paciente, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos, sí, en nuestro servicio se toma un hemocultivo, ¿verdad? Y ellos decían que no, por lo mínimo tendrían que ser 2 hemocultivos, ¿verdad? Que se les tomaran. Sin embargo, por lo mismo de no estar funcionando tanto al niño, o sea, por lo menos se toma, aquí lo que me he fijado que es 1 ml de sangre lo que se extrae al niño, que por lo menos para que sea una buena muestra tiene que ser de 1 a 3 ml, ¿verdad? También nos explicaron eso, que si teníamos un hemocultivo preliminar así negativo, podíamos suspender los antibióticos. Sin embargo, en este caso hubo un problema por el problema del laboratorio, o sea, se reportó bien tarde, a pesar de que
se iba a preguntar al laboratorio, siempre se reportaba negativo, o sea, pero no era como ya tener como el resultado, ¿verdad? En el sistema de que sí está negativo. Entonces, ese fue otro que ya el 8º día fue que ya en el sistema se pudo verificar de que sí estaba negativo del todo. Y Muy luego bien. por la recomendación del infectólogo que dijo que se continuara, no se suspendieron. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Nuevamente, doctora Navarro, la felicito. Ha sido una presentación. Y aquí a los compañeros de trabajo, pues muchísimas gracias a ustedes. Todo lo hacemos por el bien de los pacientes para que hemos sacado conclusiones muy valederas, ¿no? No solamente las plaquetas en sí, sino de todo lo que está alrededor del entorno del paciente para tomar decisiones. Muchísimas gracias. Gracias a Gracias. ustedes.